Vengo de estar visitando una aldea. Llegué, menos mal que me dieron la cola en una motocicleta para llegar medio a tiempo. Gracias a Dios. Estamos aquí para ubicarles a ustedes. Me encuentro en la parroquia Inmaculada Concepción de la Florida, estado Táchira. Esta es la parroquia que le corresponde al padre Luis Toro. Él está en estos momentos fuera del país cumpliendo compromisos y me pidió pues el favor de que yo le cubriese la parroquia. Estoy cubriéndole aquí la parroquia. Es una de las parroquias más difíciles del estado Táchira, aquí de esta diócesis, para poder ingresar, llegar por el mal estado de la carretera, muchos barrancos para llegar aquí. En tiempos de lluvia, la gente tiene que agarrar otra carretera porque se destroza totalmente el camino normal, la vía normal. Bueno, hoy, el tema de hoy que nos trae, padre, un tema muy interesante. Vamos a ver desde un punto de vista las imágenes. Sí, nosotros como los que seguimos siempre los temas apologéticos, el tema de las imágenes es un tema estándar, es un tema de escudo para nosotros siempre los cristianos católicos. Pero al verlo de un punto de vista, las imágenes sí, pero en el punto de vista de la imagen de la encarnación de un Dios hombre. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver imágenes y encarnación. Pero antes de todo esto, Padre, queremos invocar al Espíritu Santo para que esté con nosotros y sobre todo esté sobre usted. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi Señor Jesús, gracias, mi Señor Jesús, gracias por un día más de vida, mi Señor. Te doy las gracias, mi Señor, por otro martes más de Academia de Formación Católica. Esta academia que trata de llevar a cada persona a que conozca tu fe, conozca tu iglesia, conozca a tu madre, conozca la doctrina que tú nos enseñaste, mi Señor Jesús. Señor Jesús, envía tu Espíritu, mi Señor Jesús, sobre nosotros para poder entender este tema, que es tan trascendental en la vida de nosotros los cristianos. Pero sobre todo, envía ese Espíritu sobre el Padre Héctor, porque él es el que nos va a hablar, pero queremos que hables tú por medio de él. Mi Señor Jesús, para que cuando el Espíritu Santo esté sobre todos nosotros, entendamos realmente lo que nos quieres dar a entender con tu palabra, con tu enseñanza. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias. Vale, entonces estoy anuente a estar con usted aquí, pues, cualquier colaboración, ¿sí? Sí, Oscar nos va a ayudar con la lectura de los textos bíblicos y lectura también de algunos numerales del catecismo de la Iglesia Católica. Comienzo con decirles que este tema, las imágenes desde el ángulo de la encarnación, nació en mí gracias al padre Alexander Castro. Actualmente él es el párroco de la Iglesia San Cayetano de Caracas. Él es doctor en historia, especialista en arte sacro y un montón de especialidades más. En una oportunidad él nos dio una conferencia acerca de las imágenes que a mí me abrió el entendimiento a verlo desde el punto donde se tiene que ver. Vamos a hablar de lo que es la médula espinal del tema de las imágenes. O sea, que esto no es elementos accesorios, secundarios, no. Esta es la médula espinal del tema de las imágenes. Y todo comienza por este dato. El Dios invisible quiso dejarse ver. El Dios que no se podía ver porque es espíritu, quiso que el hombre lo pudiese ver de manera tal que el hombre viviera y no muriera. Porque si el hombre
ve a Dios, muere. Así con esta introducción vamos a arrancar. Si el hombre ve a Dios cara a cara, muere. Entonces Dios hace que el hombre se comunique con Dios de manera que el hombre no muera. No muera. Vamos a empezar con los primeros textos bíblicos, si tienen la Biblia allí a mano, para que vayamos a ver que vamos conversando, vamos viendo en la Sagrada Escritura todo el desarrollo de esta enseñanza. Comenzamos con Éxodo 33, del verso 20 al 23. Agradecemos a Oscar que nos va a ir ofreciendo. También creo que Oscar, si luego alguien de los hermanos que está en línea, pues tiene el texto a la mano y alguno de los textos lo quiere leer, creo que lo podría hacer también. Perfecto, por lo menos esto podemos hacer es esto. Vamos a buscar Biblia, la Biblia, nuestra arma para nosotros comprender las enseñanzas de nuestro Señor. Esto pueden buscar su Biblia. Yo voy a colaborar con el primer texto, pues, para ver qué nos quiere decir el Señor. Sí, me dijo Éxodo 33 del 20 al 33. Eso 33 del verso 20 al 23. Del 20 al 23. Ok, yo lo tengo aquí ya. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y seguir con vida. Yahvé añadió, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca, y al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que vea mi espada, pero mi rostro no lo verá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Puede notar que el mensaje que destaca es: el hombre no me puede ver, porque si el hombre me ve, muere. Ese mensaje. Y Dios no lo ha cambiado. Ese mensaje se mantiene en las Escrituras. Si el hombre ve a Dios, muere. De manera semejante, lo vamos a encontrar también en Deuteronomio 5, del verso 22 al 29. Escuchemos. Deuteronomio 5, del verso 22 al 29. Del 22 al 29. Ok, si no lo han encontrado nadie, a la 1, si no lo ha encontrado nadie, a las 2, si no lo ha encontrado nadie, a las 3. Deuteronomio 5, del 22 al 29. Estas palabras dijo Yahvé a toda la asamblea de ustedes en la montaña, de en medio de la nube ardiendo y el nubarrón con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en 2 tablas de piedras y me las entregó a mí. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la tiniebla mientras la montaña ardía, se acercaron a mí todos ustedes, jefes de tribu y ancianos, y me dijeron: mira, Yahvé nuestro Dios nos ha se pegó la página, espérese, padre, se pegaron la página. Ahora sí, nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hemos visto en este día que puede Dios hablar al hombre y seguir con vida. Pero, ¿por qué hemos de morir por ese fuego que nos va a devorar?
Sí, si seguimos oyendo la voz de Yahvé, nuestro Dios, moriremos. Pues, ¿qué hombre ha oído como nosotros la voz de Dios, vivo, hablando en medio del fuego y ha sobrevivido? Acércate tú a oír todo lo que diga Yahvé, nuestro Dios, y luego nos dirá todo lo que Yahvé, nuestro Dios, te haya dicho. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. Yahvé oyó sus palabras y me dijo: he oído la palabra de este pueblo, lo que te ha dicho. Está bien todo lo que te ha dicho. Ojalá fuera siempre así su corazón, de modo que me temiera y guardara todos mis mandamientos, y de esta forma serán eternamente felices ellos y sus hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿A alguien de ustedes le ha sucedido que va con una amiga, un amigo o dos amigos a visitar una casa y en esa casa hay perros bravos y empiezan a decirse, ve tú primero, ve tú primero? Bueno, para que si muerde, lo muerde usted, ¿no? Y los demás se quedan atrás, ¿verdad que sí? ¿Les ha pasado eso? Algo así ocurre con Israel y Moisés, que le dicen, anda tú, Moisés, porque es que si Dios nos habla, nosotros morimos, anda tú. O sea, que muera Moisés, nosotros no. En la conciencia en el pueblo de que quien ve a Dios muere. Pregunto, antes de continuar, ¿me están siguiendo? ¿Me están escuchando? Sí, padre, lo estamos escuchando. Sí, Bien, padre. eso es lo primero, ¿no? La conciencia, ya el conocimiento de parte de Israel de que nadie puede ver a Dios y quedar vivo. Lo segundo es que esto desencadena muchas consecuencias. Consecuencias como que precisamente porque quien habla con Dios directamente muere. Para que el hombre no muera, Dios se encarnó y nosotros nos podemos comunicar con él para entregarle nuestros pecados sin nosotros morir, mediante un sacerdote que tiene piel como nosotros, que nos puede escuchar y no morimos. Es el Dios que para nosotros no morir de manera real, nosotros le podamos ver en la hostia consagrada sin nosotros morir. De manera real, Él. Porque si lo vemos tal cual, moriremos. Dios permite que lo veamos de manera real, pero de manera que yo no muera, sino que más bien me dé vida eterna, la Eucaristía. Pero esto aplica también con las imágenes. Vamos a ver el siguiente pasaje para que notemos cómo Dios, para que Moisés no muera, porque como decimos aquí en Venezuela en criollo, ¿no? Los israelitas le echaron el muerto a Moisés. Si alguien tiene que morir hablando con Dios, pues que muera Moisés, que vaya él, ¿no? ¿Y qué hizo Dios para que Moisés no muriera? Vamos para Éxodo capítulo 3, desde el verso 1. Escuchemos como hasta el verso 7, 8. Moisés, bueno, Éxodo 3, del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene para que haya otra voz más refrescante? Éxodo capítulo 3, el llamado de Dios a Moisés. Sí. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, y el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Orebet. Allí se apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía en medio del zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó de la zarza diciendo:
Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo, no te acerques hasta aquí, quítate la sandalia y porque en el suelo está pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. La misión de Moisés, el Señor dijo, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien su sufrimiento. Por esto he bajado a librarlo del poder de los egipcios y ahí hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil, espaciosa, a una tierra que emana leche, miel, al país de los carneos, los hititas, los amorreos, los parisitas, los gibitas y los jubeuseos. Hasta allí está bien. Hasta ahí, perfecto. Palabra de Dios. A ver. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Vamos. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña evaluación para verificar lo ya aprendido? Les tengo una pregunta, a ver quién la contesta. A ver, gracias a qué Moisés no murió hablando con Dios persona a persona. Gracias a qué Moisés pudo hablar con Dios sin morir. ¿Gracias a qué? Padre, según el texto que acabamos de leer, el de Éxodo 3, y lo que puedo entender, Moisés no muere porque a lo que se acercó a ver la zarza ardiente y Dios le dice que él es Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se tapa la cara y se postra ante él, pone el rostro en tierra, o sea que no lo vio. Estaba cerca de Dios, pero por su temor a no morir se tapó la cara. Y Fray, muy bien. Pero sin embargo, recuerda que Moisés vio la zarza y en la zarza se le manifestó el Señor y lo pudo escuchar y pudo ver y no murió. Y no murió. Dios se comunicó con Moisés con la pedagogía y la precaución de que Moisés no muriese, de que Moisés permaneciera, porque Moisés tenía que comunicar los mensajes. Siendo que Moisés tiene mirada, tiene piel, tiene oído, Dios para comunicarse con Moisés se vale de los medios sensibles, de los sentidos. ¿Y cómo no se va a valer Dios de los sentidos nuestros para comunicarse con nosotros si Él mismo es el creador de esos sentidos? Dios los puso para que nosotros nos pudiésemos comunicar con Él, la vista, el oído, el tacto. Y esto va a desarrollarse de manera lineal con otros pasajes que son clásicos en la doctrina sobre las imágenes, que son muy conocidos, pero ahora los vamos a poder ver desde este enfoque de la encarnación de Dios que se va acercando al hombre para que el hombre pueda acercarse a Dios. Poco a poco Dios se va acercando de manera que el hombre no fuera a morir con Dios. Se va dando progresivamente una pedagogía del encuentro entre Dios y el hombre, que será después definitiva en Jesucristo. Vamos con el primero de los textos para apreciarlo, que es el de Éxodo 25, verso 18 al 22. ¿Cómo se comunica Dios con Moisés, Moisés con Dios? Para quien dice, por ejemplo, yo no necesito de imágenes para relacionarme con Dios. Veamos en este caso si el hombre necesita o no necesita de imágenes para relacionarse con Dios. Escuchemos el texto de Éxodo 25, versos 18 hasta el 22. Del libro del Éxodo. Harás 2 querubines de oro batido, a los 2 extremos del propiciatorio, uno a cada lado
y formando un solo cuerpo con él. Los querubines tendrán sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas el propiciatorio, estando sus rostros uno frente al otro y mirándolo hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca y dentro de esta el testimonio que yo te daré. Aquí vendré yo a encontrarme contigo. Y desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que te ordeno respecto a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invito a los participantes que, examinando el texto, puedan compartir un verbo o un adverbio que indique relación. Le invito a que revisen el texto y traten de encontrar un verbo o adverbio que indiquen relación. ¿Quién nos ofrece el primero? Sobre todo en el verso 22, encontramos varios allí. Padre, no sé si esto estaría correcto. La mesa de los panes de la ofrenda. Estamos entre el verso 18 y el 22. Padre, Verbo. el Santísimo. ¿Cómo? El Santísimo, el Sagrario. A ver, verbos que indican relación. Esto para responder a quien dice, yo no necesito de imágenes para relacionarme con Dios. Relacionarse con Dios. Ver si conseguimos en este texto verbos. Me dice que hagan dos ángeles. Más o menos, más o menos. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Dos figuras de ángeles de oro. ¿Quién más? ¿Qué más? Nota, por ejemplo, vamos a ayudarla. Dice allí, allí me encontraré contigo. Allí. Para uno encontrarse con alguien necesita ponerse de acuerdo dónde, en qué lugar. Allí. Y el lugar escogido por Dios para encontrarse con Moisés, ¿cuál fue? Entre los dos querubines. Allí me encontraré. El verbo encontrarse es fundamental para relacionarse con alguien. ¿Y dónde se encuentran Moisés y Yahvé? Los querubines, en medio de ellos. Y siguen los verbos que indican relación. Para darte mis órdenes. Dar órdenes. Las órdenes para todo Israel entre los querubines. De manera tal que Dios se comunica con todo Israel mediante ¿qué? Fíjense, nosotros nos estamos comunicando esta noche mediante Zoom, mediante teléfonos. Pero ¿mediante qué se comunicó el Señor con Moisés? Mediante los querubines. Que siendo tan importante el arca, con el testimonio de los 10 mandamientos dentro, sin embargo, Dios ordenó colocar encima del arca 2 querubines de oro y de en medio de los 2 querubines, allí se dio el lugar de las citas entre los 2 querubines. Pregunto, ¿gracias a qué Moisés podía hablar con Dios allí sin morir? Gracias a los querubines. Porque si no, ¿a dónde miraba el pobre Moisés? Y si hubiese visto a Dios cara a cara, Moisés moría. Pero si Moisés mira 2 querubines que son de oro, todos nosotros podemos ver el oro y no morir. Moisés podía mirar los 2 querubines, hablar con Dios sin morir. Empezamos a apreciar la importancia tan grande que tienen las imágenes en la relación hombre-Dios para que el hombre no muriera. Cuando estamos hablando de la encarnación, Cristo no ha venido todavía, pero estamos apreciando un gesto de acercamiento de Dios al hombre.
gesto de acercamiento mediante querubines para que el hombre hablara con Dios sin morir. Vamos para otro pasaje, como en Números capítulo 21, versos 7 al 9. Número 21, versos 7 al 9. ¿Quién nos lo lee, por favor? Ok, Números 21, del 7 al 9. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando esta serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, gracias a que Moisés, gracias a que el pueblo podía ser sanado por Dios sin morir, gracias a que se pudo sanar el pueblo de las mordeduras de las serpientes, gracias a que el pueblo se pudo comunicar con Dios para que Dios lo sanara mediante las imágenes. Gracias a qué? ¿Mediante qué? Mediante la imagen de la serpiente. Exactamente. Empezamos a ver lo indispensable que es las imágenes para la comunicación. Imagínense un periodista, entre ustedes de pronto habrá una profesional, un hermano profesional en la comunicación social. La importancia de una imagen en la relación, en la comunicación, eso es lo que está aquí de manifiesto. Aquí es indispensable las imágenes y es impensable la relación con Dios sin ellas. Quiero apreciar lo siguiente, por lo que leeremos en Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Sería bueno que lo leyéramos primero para lo que quiero comentarle. Si alguien lo lee, por favor, Deuteronomio 4, verso 15. O mientras lo van buscando, poderles decir lo siguiente. Dios ordenó, permitió que el hombre hiciera representaciones de ángeles porque el hombre podía ver un ángel sin morir, porque el ángel no es Dios. Y en efecto, el hombre ya había visto ángeles. Por ejemplo, Abraham vio 3 ángeles, Éxodo 18. Génesis, creo que Génesis. Génesis, sí, Génesis 18. Isaías pudo ver también un querubín que fue y le colocó un carbón en la boca. Tobías pudo ver al arcángel Rafael. El hombre podía ver arcángeles porque el hombre no moría viendo arcángeles. Y como ya había visto arcángeles, los podía representar. Pero el hombre no podía hacerse imágenes de Dios porque el hombre no había visto nunca a Dios. Si el hombre se hubiese puesto a hacer imágenes de Dios, se estaría simplemente fabricando uno o lo estaría cosificando o inventando, porque nadie había visto a Dios. Vamos a leer, entender esto que le estoy diciendo con el texto de Deuteronomio capítulo 4, verso 15. ¿Quién nos lo puede leer, por favor? Ok, padre. Yo, padre. ¿O quién iba? Perdone. No, dele, yo iba, dele. ¿Lo leo entonces? Sí, joven, Sí, por favor. Sí, Zuleika, dale, mamá, dale. Ok. No vayáis a prevaricar haciéndoos imágenes talladas de cualquier forma
que sean de hombre o de mujer. Nos lee, por favor, el versículo anterior, el 14, creo que está leyendo aquí. Se lee ¿El 15 o el 14? El 14, léelo del 14, por favor. Ok, el 14. Ujú. Dice, al mismo tiempo me ordenó a mí que os enseñase las leyes y mandamientos que debíais guardar en la tierra que ibais a tomar en posesión. Lee el siguiente. El 15. Tened cuidado, el día que os hablo el Señor desde el fuego en Horeb, no visteis figura alguna. Muy bien, hasta allí. Muchas gracias, ¿no? Dios le dice, tened cuidado porque el día que hablaste conmigo en el Horeb, no viste imagen alguna, porque Dios, ese espíritu, no os había revelado. Jamás el hombre había visto a Dios. Más como el hombre sí había logrado ver ángeles, los podía representar porque ya los había visto. Serafines los podía representar. Bien, la serpiente de bronce la podía representar porque Dios lo ordenó, pero no podía el hombre así hacerse imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se había dejado todavía ver, nadie lo había visto. Y si el hombre miraba a Dios, ¿qué le pasaba? Moría. Pero llegada la plenitud de los tiempos, aconteció lo más maravilloso, lo más hermoso aconteció. Vamos para Juan 1:14. Lo maravilloso, este es el corazón. Vas a leer el corazón del tema de las imágenes. Esto, lo que viene a continuación, es el corazón, el fundamento. Fuera de aquí no se pueden entender las imágenes. Juan 1:14. Ok, y el verbo se hizo carne y habitó. Vuelvo a leer porque es hermoso, otra vez. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto. Bendito sea Dios. Y allí, gracias a la Virgen María por el sí que le dio a Dios. Gracias a San José por cuidar de esa mujer y del niño, del Dios que se hizo carne y que le dio a la Virgen María el regalo de ser la primera en verlo. José, sin morir, y María lo vio y no murió. José lo vio y no murió. Todos lo vieron y no murieron, porque Dios asumió carne. Al asumirse carne, el hombre lo puede ver sin morir. Aquí deja de manifiesto la voluntad de Dios, que es, quiere que el hombre lo vea sin morir. La cercanía de Dios. Esto transmite ternura. Y lo que acabamos de leer en Juan 1:14, con otras palabras, pero casi que está diciendo lo mismo, lo encontraremos en 2 de Corintios capítulo 4 y en Colosenses 1:15. Al final del versículo 4 de 2 de Corintios 4, El 2 de Corintios. capítulo 4, versículo 4. Quien lo tenga, que ya lo tenga, lo lee, por favor. Ok, padre. Adelante. Dice, de la segunda carta a los Corintios. Sí. Para que los incrédulos, cuya inteligencia cegó el Dios de este siglo, para que no brille el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Palabra Cristo, imagen de Dios. El Dios que antes era imposible encontrarlo, verle, ahora se le puede abrazar,
ver, tocar Jesús, la encarnación de Dios. Ya, bueno, este es el don de Dios más maravilloso, acercarse en plenitud al hombre, para que el hombre pueda en plenitud acercarse y encontrar a Dios. Vamos con el siguiente, Colosenses 1:15. Primero en Colosenses 1:15. Cristo es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos. Cristo es imagen visible de Dios. Primogénito de toda la creación. Muy bien, imagen visible del Dios invisible. Hermanos, este es el corazón, la médula espinal del tema de las imágenes. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y como Jesucristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, significa que nosotros los hombres tenemos corporeidad y por la corporeidad somos limitados en el tiempo. Un día estamos y un día dejaremos de estar. En efecto, vamos a celebrar la ascensión del Señor. La ascensión del Señor. Entonces, unos en la historia de la salvación tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo presencialmente, caminando, escuchándole, más como su presencia era corpórea, era limitada. Para el resto de los discípulos nos queda el derecho legítimo de poderlo ver también, porque si los primeros lo pudieron ver, ¿por qué nosotros no? Solamente que ellos de manera presencial, no me refiero a la hostia consagrada, sino María, José, que lo alzaron, lo cargaron, etcétera, los apóstoles que anduvieron con él, pero nosotros lo podemos también ver mediante de manera representativa. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros le podamos ver. Vamos al catecismo de la Iglesia Católica, que lo va a explicar, por supuesto, muchísimo mejor que yo. Por favor, ¿cómo puedo yo poner las explicaciones mías al mismo nivel del catecismo de la Iglesia Católica? Aquí yo me tengo que callar la boca y dejar hablar la iglesia ya de manera oficial, lo que nos va a dar como enseñanza respecto al porqué de las imágenes. Y podrán notar ustedes que de fondo está la doctrina de la encarnación de Dios, el Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre. Vamos con el numeral 476, luego el 477, y por último, el 1159. Para que tomen nota. 476, 477 y el 1159. Creo que el hermano Oscar lo tiene por allí preparado. Lo tengo ya. Sí. 476, el verdadero cuerpo de Cristo. Con el verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad. El cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el séptimo concilio ecuménico, en el año 787, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Voy al 477. Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era, en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible en su naturaleza, se hace visible. Prefacio de Navidad. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos sus rasgos de su propio cuerpo humano, hasta el punto de que
pintados en una imagen sagrada puede ser venerado, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. El Concilio de Nicea 671. Gracias, Oscar. Léenos, antes de continuar en 1159, quiero en esto que acabaste de mencionar del concilio de, el último, Nicea. Concilio de Nicea. Sí, relee por favor ese, no, digno que puede ser venerado. Sí, lo perdí. Ya lo tengo aquí, ya lo tengo. Ajá, lo último. Déjeme que necesito un poco de luz aquí porque yo estoy medio ciego. Ok, a lo último me dijo, ¿no? Sí. El hecho, él ha hecho suyos sus rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada puede ser venerado, porque el creyente que venera su imagen venera a la persona representada en ella. Gracias, Oscar. De Nicea, el segundo concilio de Nicea. Gracias, Oscar. Quiero acotar que el acto mismo, el acto divino de querer que nosotros le podamos ver de manera presencial, real o representativa, si es en el caso de la persona real, pues merece y debe la adoración. Pero si es en el caso de poderle ver de manera representativa, nos queda el legítimo y el deber, legítimo derecho y deber de rendirle veneración, porque debo venerar, darle culto al modo como Dios me está permitiendo poderme relacionar con Él. El solo acto de la voluntad de Dios que me permite que me pueda relacionar con Él, al menos con una representación, eso por gratitud, porque Dios me permite que yo me pueda comunicar con Él representativamente, ¿ok? Y eso me debe a mí suscitar primero el deseo de venerarle y de rendirle culto, de veneración, de admiración y gratitud a ese gesto divino que me permite la relación con Dios. Es donde entra como legítimo el culto a las imágenes, que no es de adoración. No, que no es de adoración, sino que es un culto de gratitud, de un culto de comunicación, de reverencia a Dios, como en este caso ocurrió con la serpiente de bronce. El pueblo seguro. A ver, yo le hago una pregunta a ustedes que están en esta charla. Si ustedes hubiesen estado allí mordidos por las serpientes, con ese veneno corriendo por la sangre, y levantan la mirada y miran la serpiente de bronce y quedan automáticamente sanados, ¿ustedes qué harían? ¿Qué habrían hecho? ¿Se van corriendo de ahí? ¿Se acuestan? ¿Se sientan en la tierra allí? ¿Se quedan de pie? ¿Qué habrían hecho ustedes? Padre, yo pienso que en ese caso yo creo que sí ameritaba que me comiera la serpiente esa de bronce. Con tal de curarme la mordida serpiente y me la como. Porque el hombre por naturaleza pues tiene miedo a la muerte, ¿no? Pero ¿qué hubiese hecho yo en ese caso? Venerar a la serpiente. Fray, tal como está en el texto bíblico, donde dice, los israelitas vieron la serpiente de bronce y se sanaron. Hazte cuenta que tú estabas allí. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te quedas de pie, te sientas, sales corriendo del lugar? ¿Qué hubieras hecho? No, padre, yo pienso que me pondré de rodillas y agradecería. Claro, ¿verdad que sí? Sí, dar las gracias. Bien, ¿y de dónde te hubieras puesto de rodillas?
Frente a la ¿Dónde? serpiente, padre. ¿De espaldas a la serpiente o de frente a la No, de serpiente? frente a la serpiente, padre. Ok, claro. ¿Y acaso en ese gesto estás adorando a la serpiente? No, para nada. Ah, qué interesante, ¿ve? Está de rodillas delante de una imagen y no la está idolatrando. Está dándole adoración a Dios que mediante una imagen le ha sanado. Y de no haber sido por la serpiente, ¿a dónde hubiera mirado el hombre? Necesitaba la serpiente para poderse relacionar con Dios. Bien, ante este derecho legítimo y deber, además de honrar a Dios por el gesto de permitir que nos podamos relacionar con Él, con una imagen sin morir, entonces hay unos que le rinden culto, pero hay otros que se levantan en contra de ese culto. Unos a favor de él y otros en contra. Vamos, por favor, al texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y desde el 1 hasta el 4, ahí nos vamos a estacionar en el verso 4, para que descubramos la relación que hay intrínseca entre apostasía y guerra contra las imágenes cristianas. Persecución contra las imágenes. Padre, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo. Versículo del 1 al 4. Ok. Eres Laila, ¿verdad? Sí, padre. Inconfundible tu voz, Laila. Ok, dice así. Pero hablemos, hermanos, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones del Espíritu, o por rumores, o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. ¿Continúo? Sí, claro. Ok. No se dejen de engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento. Lailita, repasa eso allí porque tuvimos una interferencia y quiero que se destaque lo que se está leyendo. Okay, la aparición de la apostasía y del adversario. Muy bien. No se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer. Laila. Dime, padre. Desde el comienzo. Sigue. No, va bien. Ah, ok. A ver, primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Pausa, Lailita. Prevenido para las señales del apóstata. Prevenidos, van a venir unas señales que lo van a identificar. Sigue, por favor. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. Una pausa. Allí dice que se opone a todo lo que es considerado divino. Agradezco si alguien de los hermanos presentes puede leer el texto desde la Biblia de Jerusalén. Ese versículo, creo que es el número 3, Laila. El 4, padre. El verso 4, que alguien lo lea, por favor, de la Biblia de Jerusalén. Padre, yo tengo otra traducción, ¿no? La Biblia continental tengo yo. Dice así, no habla dice el adversario que se levantará contra todo lo divino y todo lo que tenga carácter religioso. No lea la otra parte todavía. Se levantará contra todo lo divino.
Entonces dice lo que lleva el nombre. Vamos a ver otra traducción, si alguien tiene que nos ofrezca la traducción de la Biblia de Jerusalén, por favor. Yo tengo la Biblia de Jerusalén. ¿No la tiene? Yo. A ver, Dice, adelante, lee, por favor. dice, el adversario que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es Eso, objeto de culto. está bien. ¿Que se eleva contra qué? Contra todo lo que lleva el nombre de Dios. de Dios. Sabemos bastante bien que el nombre de Dios es inseparable de su presencia, es el mismo. Decir nombre es decir él. ¿Ves? Porque Dios no tiene nombre, es él. Entonces el adversario se eleva contra lo que es la presencia de él. Por eso se eleva contra la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso se eleva contra el sacramento de la reconciliación, porque ya hay un encuentro con él que perdona mediante el sacerdote, pero es Jesús el que da el perdón. Por eso el adversario se eleva contra la señal de la cruz. No se hagan la señal de la cruz, porque el adversario sabe que cuando se hace la señal de la cruz, ahí está el nombre de él, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabe que en la señal de la cruz está la marca de cristiano, está el nombre de Dios, que el hombre lo renueva cada vez que se le asigna, que se la marca o que se la hace a otro. Pero ahora vamos con el pedacito siguiente, que yo decía pausa allí porque viene algo nuevo. Si alguien lo puede leer, por favor, de cualquiera de las traducciones, a ver cómo aparece. Dice así, Padre, que levantará contra todo lo divino, todo lo que tenga carácter religioso, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar por sí, en sí mismo por Dios. Bueno, No vamos a leerlo de la otra traducción. ¿Quién nos lee otra? Bueno, Padre, aquí dice que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Antes, un poquito antes, donde leíste el texto anterior. Okay. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Piensa que estas traducciones se saltan detalles que son de inmensa importancia. Por eso es muy bueno revisar las traducciones. Vamos por favor, a la traducción de la Biblia de Jerusalén, para que noten un elemento que está en la de Jerusalén y yo no me explico por qué desaparecen las otras traducciones. Bueno, de Biblia de Jerusalén. Sí. El nombre de Dios o es el objeto de culto, hasta el extremo de sentarse Léelo otra vez, por favor. Hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios. Antes. El adversario que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Ahí está. Ahí está. Retroceda la cinta. El nombre de Dios o es objeto de culto. Ajá. El adversario se eleva contra lo que es objeto de culto. Hasta el extremo de Perdón, padre. El adversario se eleva contra lo que es objeto de culto. Nótese que en las otras traducciones eso desaparece. Y es tan importante. ¿Qué es objeto de culto? A ver quién se anima a participar, a decir qué es objeto de culto. La Eucaristía, Padre, las imágenes, el Santísimo, la hostia consagrada. Los santos, ¿qué? Y una característica del apóstata es esa, elevarse contra todo lo que es objeto de culto. El protestante demuestra que es apóstata cuando rompe una imagen. Es el apóstata que se eleva, el adversario que se eleva contra todo lo que es objeto de culto. Esto es tan importante. Por eso era mi insistencia de vamos a la Biblia de Jerusalén y veamos ese versículo que desaparece en las otras traducciones.
que desaparece en las otras traducciones. Y aquí, yendo casi al cierre de esta enseñanza, quiero recordar algo que el padre Alexander Castro, a quien mencioné al inicio, gran amigo y hermano, la hermana Daisy Guerrero lo conoce también, porque él ha sido muy cooperador en la obra Misionero Hospitalito de la Fe. Él señala lo siguiente, e históricamente tiene todo a su respaldo, que lo acredita como veraz en todo lo que afirma. Él señala que los primeros en perseguir las imágenes cristianas fueron los judíos. Fueron los primeros. Porque para un judío es inaceptable una imagen de Jesucristo. Inaceptable. Menos de María y de los santos. Inaceptable para un judío. Un judío que rechaza al Mesías. Porque aceptar la imagen de Jesucristo significaría aceptar que Él es el Mesías, aceptar que Dios se encarnó, aceptar que Él es el Salvador. Va de la mano con la aceptación del Mesías, la aceptación de las imágenes, y va de la mano con el rechazo al Mesías, el rechazo a las imágenes. Los primeros en perseguir las imágenes fueron los judíos. Luego, también hubo persecución a las imágenes en los tiempos de la persecución romana, a los cristianos. Pues, donde los cristianos se congregaran y dejaran una imagen, allí la imagen los iba a delatar. Aquí estuvieron, mira, dejaron una imagen. Entonces, motivado a las persecuciones romanas, era que los cristianos no colocaban visibles las imágenes. Sin embargo, se han logrado encontrar en catacumbas, en varios lugares, imágenes de los cristianos en esos tiempos de persecución romana. Cuando cesaban las persecuciones o en Roma estaba un emperador más tolerante, los cristianos solían usar más las imágenes, y es que los primeros que motivaron a los cristianos a que usaran las imágenes eran los mismos judíos que tenían las sinagogas repletas de imágenes con pasajes de la antigua alianza, de los libros sagrados. Luego, con el nacimiento de Mahoma, siglo VI, creo que me ubico bien, Mahoma y el nacimiento del movimiento maometano, las persecuciones iconoclastas, y con el emperador León III en Bizancio, el imperio bizantino, se dio hecho la primera guerra iconoclasta, persecución a gran escala de los cristianos, quemando las imágenes, y fueron centenares, muchos los cristianos que murieron porque salían en defensa de las imágenes sagradas. El mayor desarrollo de la persecución hacia las imágenes provino de parte de los musulmanes, y a ellos colaboró el emperador de Constantinopla, León III, porque era sagaz, era astuto, era político, de manera que para evitar inconvenientes con los musulmanes, él emprendió también persecución a las imágenes y abrió ya las primeras brechas de distanciamiento entre el cristianismo de Oriente y Roma. Luego, estas persecuciones hacia las imágenes, que históricamente no provienen de los protestantes sino de los musulmanes, tienen una fundamental razón, la misma que mencioné anteriormente. ¿Por qué los musulmanes atacan con tanta furor, con tanto furor, destrozan con tanta furia las imágenes de Jesucristo? Porque aceptarlas significaría reconocer que no es Mahoma a quien tienen que seguir, sino a Jesucristo. Reconocerla significaría que Dios acampó.
Significaría que el pueblo de Dios es el proveniente de Isaac y no de Ismael. Significaría que Jesús es Dios y lo tienen que adorar, que Él es el Salvador y tienen que simplemente hacerse seguidores de Jesús. Pero vaya y le dice eso a un musulmán, vaya y se lo dice. Ahí comenzó la persecución hacia las imágenes. Lo primero que los musulmanes hacían por donde pasaban arrasando era eliminar los símbolos, las representaciones. Por lo tanto, hoy, año 2023, en estos tiempos, cuando una persona está quemando una imagen, ¿de quién es colaborador? ¿A quién le está prestando servicio? ¿Es un activista de quién? Me pregunto, ¿qué vínculos posee un protestante y un musulmán? ¿Para quién trabaja el protestante cuando quema una imagen de Jesucristo, cuando es lo primero que un musulmán quiere hacer donde llega? ¿Para quién trabaja un protestante? El caso es que ellos no saben lo que decimos por aquí en los campos de Venezuela. Dice cachicamo trabajando, palapa. Con esto voy llegando como a la conclusión de la enseñanza que estoy transmitiendo. Quiero abrir este espacio para comentarios, para preguntas. Si tengo la respuesta, bendito sea Dios, y si no, pues se la tengo pendiente, porque el único que sabe todo es Dios. De Dios para abajo todos tenemos derecho de no saber todo. Bueno, abierto el espacio sí. para compartir.